Hay accesorios que tienen un encanto especial, que combinan brillo, elegancia y delicadeza. Hoy te enseño a crear uno de esos diseños que no pasan desapercibidos, así que ¿estás lista para transformar simples materiales en algo increíble? Mi nombre es Ana y te doy la bienvenida. Ahora sí, comencemos. Vamos a elaborar dos pulseras con diseños diferentes. Para las dos pulseras voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros. Puedes elegir entre hilo chino, coreano, taiwanés, el que más te guste. Inicio para la primera pulsera tomando dos hebras de 50 centímetros cada una. Voy a doblarlas por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo, tomo el encendedor, quemo la punta durante algunos segundos y con mis dedos girando hacia arriba adelgazo la punta y la dejo lista para trabajar. Comienzo pasando a través de las dos hebras de hilo, primero un cristal de 6 milímetros seguido de un balín de 3 milímetros. Y en este extremo voy a realizar un nudo sencillo. Como puedes ver, es un nudo normal como el que realizamos cuando nos atamos los cordones de los zapatos. Lo jalo muy bien para que me quede bien ajustado. Aquí voy a unir las cuentas y ese sería el acabado. Corto los hilos que me sobran y los voy a quemar y a pegar sobre el mismo nudo. De esta forma tengo listo el primer acabado del primer extremo de esta pulsera. Tomo mi metro y dejo una medida que puede ser entre 6 a 7 centímetros. Va a depender del largo total en que quieras dejar la pulsera. Aquí voy a realizar otro nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien y me debe de quedar así. Eso lo voy a fijar a mi mesa de trabajo o a mi tabla con gancho. Los materiales que vamos a utilizar para los dos diseños que vamos a elaborar en esta clase son cristales de 6 milímetros, balines de 3 milímetros y también un balín de 4 milímetros. Abajo en la descripción del video te comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Aquí ya tengo fijos los hilos en mi mesa de trabajo. Ahora voy a tomar ambas hebras de hilo y a través de ellas voy a comenzar pasando los cristales de 6 milímetros. Voy a iniciar pasando dos cristales. Para este diseño estoy utilizando un hilo en color gris y también elegí los cristales metalizados en color plateado. Voy a unirlos aquí al nudo que había realizado previamente. Para continuar con el diseño voy a tomar ahora los balines de 3 milímetros. En cada una de las puntas del hilo voy a pasar dos balines y estos los voy a utilizar en un color dorado porque quiero que haga el contraste del plateado de los cristales y el dorado que llevan los balines. Voy a unir esto a los cristales que había pasado previamente y listo, me debe quedar así. Para continuar, nuevamente voy a tomar ambas puntas del hilo y a través de ellas voy a continuar pasando nuevamente dos cristales. Para este diseño es muy importante que siempre verifiques que los hilos estén derechos, que estén bien organizados y así vas a evitar que más adelante cuando avances con el diseño haya partes en donde sientas o veas que de pronto queda algo torcido. Muy bien, voy a continuar nuevamente aquí tomando las dos hebras de los hilos y a través de cada una de ellas voy a pasar nuevamente dos balines de 3 milímetros. Y aquí vamos viendo ya la forma del patrón que vamos a utilizar en la pulsera. Nuevamente continúo con dos cristales más. Y mira, aquí ya los voy a unir nuevamente a los balines. Ahora otra vez dos balines en cada hebra de hilo. Y esta misma secuencia la voy a continuar repitiendo hasta completar el largo total deseado para esta pulsera. Como puedes ver, es un diseño que queda súper bonito, súper fácil de hacer y me encanta el contraste de los colores. Cuando haya finalizado, me voy a ir al extremo y voy a realizar allí un nudo nuevamente. Más adelante te voy a compartir el largo total en el que estoy dejando la pulsera. Nuevamente voy a jalar ambas hebras de los hilos para que me quede bien ajustado todo el patrón y aquí ya voy a realizar el nudo sencillo. Ese me debe quedar lo más cerca posible a donde está el último cristal que yo pasé, entonces voy a ajustarlo muy bien y listo, miren, se ve preciosa esta pulsera. Realizo el mismo acabado en el otro extremo, dejando la misma medida que ustedes dejaron al inicio de la pulsera y teniendo el mismo orden en las cuentas que van a adornar este acabado.
En mi caso, primero paso el cristal seguido del balín y ya aquí, después de tomar la medida, nuevamente realizo un nudo sencillo. Lo voy a ajustar súper bien, luego voy a cortar los hilos que sobran, quemar, pegar y listo. Ese es el acabado que le voy a dar a mi pulsera. Tú puedes hacerlo como más te guste también. Y cuando ya haya finalizado esta parte, me debe ya de quedar así. Esta pulsera la voy a dejar en total desde el primer nudo hasta el último de más o menos 13.5 centímetros, pero recuerda que tú puedes ajustarlo a la medida del largo que tú necesites. Para cerrarla puedes usar la técnica que más te guste. Yo voy a utilizar en mi caso la técnica del nudo barril o franciscano, que te lo he enseñado en muchos de mis videos. Voy a tomar una hebra de 20 centímetros, doblo una de sus puntas y la hebra de hilo más larga la comienzo a enrollar hacia mi lado izquierdo. En total voy a dar más o menos 6 a 7 vueltas completas. Abajo en la descripción te comparto un video, un tutorial detallado paso a paso de esta técnica y 2 formas más de hacerlo. Y aquí ya voy finalizando este nudo corredizo, comienzo a jalar, ajustar, verificar que quede bien el nudo y continúo jalando para que me quede bien ajustado. Muy bien, cuando ya haya finalizado esta parte, corto los hilos que me sobran y quemo y pego sobre el mismo nudo. Este mismo cierre lo vamos a realizar en el segundo diseño que yo te voy a traer en el día de hoy. Así que es para que lo tengas en cuenta. Y muy bien, aquí ya está terminado y finalizado el primer diseño, nuestra primer pulsera de esta clase. Preciosa, ¿cierto? Me encanta la combinación de los colores. Y ahora sí, vamos a continuar con el segundo diseño. Para este segundo diseño también voy a utilizar hilo, 2 hebras de 60 centímetros cada una. Lo primero que vamos a hacer es quemar y adelgazar cada una de las puntas de los hilos. Vamos a hacer esta parte un poco rápida porque ya tú la viste con el primer diseño que elaboramos. Aquí para este acabado también vamos a pasar primero el cristal seguido del balín, un nudo sencillo en este extremo. Vamos a cortar esos hilos que sobran, quemar, pegar sobre el mismo nudo y dejamos una medida al igual que en el anterior, 6 o 7 centímetros. Vamos a realizar aquí un nudo sencillo y esto lo fijamos a nuestra mesa de trabajo o en la tabla con gancho. Voy a tomar aquí nuevamente los 2 hilos centrales. Vamos a manejar un patrón diferente del que manejamos en el diseño anterior. Inicio pasando 3 cristales. Como puedes ver, estamos manejando los mismos materiales que yo ya te había presentado anteriormente. Lo único que va a variar aquí es el diseño. Ahora voy a tomar estas hebras de hilo y a través de ellas vamos a pasar un balín en esta ocasión de 4 milímetros. Es el balín más grande que yo te presenté también al inicio. Y ahora vamos a continuar entonces pasando nuevamente 3 cristales. Estos cristales me encantan por ese brillo que da, me parece que quedan súper bonitos. Y esto lo uno al balín de 4 milímetros. Recuerden siempre organizar los hilos para que les quede derecho todo el diseño como tal. Aquí voy a tomar nuevamente las puntas de los hilos y a través de cada una de ellas voy a pasar 2 balines. Estos son de 3 milímetros y aquí esta parte va a ser como muy parecida al patrón del diseño anterior. Aquí es como una parte de la decoración también que lleva este diseño. Muy bien, miren, aquí ya eso lo uno nuevamente a los cristales. Y aquí paso nuevamente 2 más. Voy a organizar muy bien las hebras de hilo para que me quede bien ajustado y bien organizada la forma del patrón. Voy a dejar todo más o menos de 5 centímetros. Si lo quieres más largo, puedes agregar más cuentas y hacer un patrón un poco diferente, pero con el largo que necesitas. Aquí, para continuar con este diseño, nuevamente me voy a venir a las puntas de los hilos y paso a través de cada una de ellas 3 balines de 3 milímetros. Aquí vamos a comenzar a hacer el centro de toda la pulsera. Lo unimos a los cristales y ahora nuevamente voy a tomar la hebra de hilo, en esta ocasión la del lado izquierdo, y a través de este hilo voy a pasar inicialmente 2 cristales
Paso aquí ya el primero, ahora paso ya el segundo. Y lo siguiente que vamos a hacer es cruzar los hilos. Para esto voy a tomar el hilo de la derecha, voy a pasarlo en sentido contrario a través de cada uno de los cristales. Aquí lo paso por el primero y ahora lo sujeto de esta forma y lo voy a pasar por este segundo cristal. Como puedes ver, aquí ya me quedan cruzados las dos hebras de hilo y listo. Ahora es comenzar a jalar cada uno de los lados del hilo y listo. Miren, aquí ya vamos acercándolo a los balines y me debe de quedar así. Nuevamente voy a tomar el hilo de la izquierda y a través de este voy a pasar en esta ocasión un primer cristal, un balín de 4 milímetros y nuevamente otro cristal. Y nuevamente voy a cruzar los hilos. Tomo el hilo de la derecha y lo voy a pasar en sentido contrario a través de las cuentas. Voy a sujetarlo con mi dedo y comienzo a pasarlo por la primera cuenta. Ahora voy a sujetarlo de esta forma, pasarlo primero por este balín y nuevamente por este cristal. Yo lo sujeto de esta forma porque es un poco más sencillo cuando son varias cuentas y como estamos trabajando con hilo, va a ser más fácil de esta forma. Una por una y listo. Aquí ya es simplemente jalar cada hebra de hilo hacia cada uno de los lados para juntar esto con los cristales que habíamos pasado previamente. Y listo, miren. Acomodamos los hilos, acomodamos los materiales y me debe quedar así. Tomo nuevamente el hilo del lado izquierdo y en la punta de este hilo ubico los dos cristales, tomo el hilo de la derecha y voy a cruzarlos. Esta es otra forma también de hacerlo. Ustedes eligen la manera o la técnica que para ustedes sea más fácil. Aquí, como pueden ver, ya saqué las dos puntas de los hilos y aquí vamos a comenzar entonces a jalar hasta que esto se una a lo que ya llevo hecho hasta el momento. Paso 3 balines en cada una de las hebras de hilo y continúo repitiendo el mismo patrón que hicimos al inicio de esta pulsera. Te invito para que te unas a mi comunidad de Telegram, donde te voy a estar informando cuando también vaya a realizar talleres en vivo. Muy bien, miren, aquí ya tengo finalizada esta pulsera y ahora voy a realizar en este extremo un nudo sencillo para finalizar ya con esta parte. Déjame saber en los comentarios ya mismo si te gusta este diseño que estamos creando en el día de hoy. Muy bien, entonces vamos a darle el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera, siempre dejando la misma medida y también el mismo orden para las cuentas. Y listo, miren, así queda de bonito. Para cerrarlo puedes usar la técnica que tú prefieras. Yo voy a realizar nuevamente la técnica del nudo barrilo franciscano. Voy a hacerlo rápido porque ya te la expliqué. Además, recuerda, tengo un tutorial exclusivo en mi canal donde te la enseño y te la explico paso a paso. Este diseño me tiene encantada, me tiene fascinada. El largo total de esta pulsera desde el primer nudo hasta el último es igual que el anterior, entre 13.5 centímetros más o menos. Y listo, aquí ya la finalicé. Preciosa, ¿cierto? Me encanta este diseño, la combinación de colores y materiales, por supuesto, también me encanta. Aunque no soy mucho de brillo, déjenme decirles que este diseño me gusta, la combinación también. Además, sé que a muchas de ustedes les encanta también este tipo de diseños. Como siempre, es un gusto poder enseñarles. Gracias por ver. Nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.